gracias. El trabajo de doctorado no lo voy a contar hoy. Tranquilo. Bueno, uno está más tranquilo cuando no va a recibir un premio, ¿eh? O sea, está claro que mi papel hoy es mucho más sencillo, ¿no? Bueno, agradecer primero a la Asamblea de Extremadura que nos acoja, ¿vale? A la Junta de Extremadura por impulsar estos premios, a Elena, ¿vale? A Pilar, y también me gustaría agradecer especialmente a las personas que están aquí detrás, que no se las ve nunca, pero que hacen que este proyecto vaya avanzando, ¿no? Que son Alicia, Emilia, Ausi también, ¿vale? Pues bueno, mi agradecimiento también para ellas, porque sé lo difícil que es muchas veces que hoy estemos todos aquí. Y estamos todos aquí hoy, sobre todo, especialmente gracias a las empresas. O sea, está claro que he de reconocer que yo cuando me acerqué a la responsabilidad social hace más de 20 años, lo hice con la convicción de que la empresa, operando responsablemente, genera impactos positivos en la sociedad en la que opera, o en el medio ambiente, o en el plano más interno, ¿no? En lo que es también la capacidad para atraer y retener el talento, o para promover la igualdad, o incluso para integrar la discapacidad, etcétera. Pero hoy por eso hoy celebramos algo más que premios. Celebramos que el papel de la empresa responsable es aquellas que, integrando esto, además son competitivas. Porque yo creo que lo que le faltaba a aquella época, cuando empezamos a impulsar la responsabilidad social, era darle en marchamo de competitividad. Y hoy lo tenemos, ¿vale? Y esta misma condición que tiene la empresa cuando se acerca a la responsabilidad social, esa exigencia plus, esa exigencia de trabajar, además de en obtener beneficios, mejorando el medio ambiente, creando un impacto social positivo, luchando a favor de la integración de la igualdad, es lo que hace que la empresa en sí sea más competitiva y no se duerma un poco en esa escala que tenemos de competición. Volviendo al hecho que estamos hoy aquí, cuando veo todos los reconocimientos que hay, muchas de las empresas que vienen a reconocer también son pymes, y cuando hablamos de responsabilidad social y hablamos de empresas, creo que para mencionar a la pyme habría que hacer una aclaración especial, ¿no? Porque está claro que la pyme, la empresa mayoritaria en España, el 99% de las empresas que hay, tiene muchas veces las dudas de si en su día a día, ¿vale?, que está más preocupada de pagar la luz, de pagar las nóminas, tiene tiempo para todo esto de la responsabilidad social. Y yo me gustaría un poco argumentar y les invito a, como vienes aquí a ver muchos ejemplos de las que hay aquí, que son pymes, mi recomendación es que sí. Y lo digo por dos motivos. En primer lugar, porque la gran empresa que lo contrata, tarde o temprano, se lo va a exigir. Le va a exigir a la pyme que adopte este tipo de estrategia. Y en segundo lugar, porque muchas de las innovaciones que la pyme puede integrar en su gestión vienen también de la responsabilidad social, ¿vale? De ser más eficiente, de mejorar su impacto social, de integrar temas de accesibilidad en sus productos y servicios. Muchas de estas innovaciones vienen a través de todas estas técnicas. Bueno, volviendo a empezar a la RSE, hoy estamos casi de aniversario, ¿no? El hecho de que estemos aquí hoy es un punto seguido de una historia que empezó en 2010, con la aprobación de la ley en esta Asamblea, y que continuó después en 2013 con la aprobación del decreto que crea los premios que hoy se entregan, ¿no? 14 años que han transcurrido en los que la pregunta de la empresa ha pasado de ser ¿qué es esto de la responsabilidad social?, que se hacía muchas veces cuando se llamaba al observatorio, a ¿cómo puedo hacerlo? Y esa transición ha sido una transición en un breve espacio de tiempo, y no solo como vamos a ver ahora, no solo por lo que hayamos hecho nosotros desde el observatorio. Para aquellas empresas que ya están aquí trabajando en responsabilidad social, me gustaría, de alguna forma, darles hoy 3 herramientas para continuar, ¿vale? Después vamos a ver de dónde viene esto de la responsabilidad social, pero son 3 herramientas para las que estáis aquí, ¿no? Y 3 herramientas a modo de ejemplo. La primera de ellas, y esto es un anuncio de empleo de aquella época, ¿vale? No estamos buscando ningún responsable de responsabilidad social, pero os traduzco un poco el anuncio. Lo que dice, se buscan hombres, viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de absoluta oscuridad, peligro constante, regreso con vida dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Eso era un anuncio que se publicó en 1914,
14, pues Ernest Shackleton para buscar tripulación para acometer una misión que hasta ese momento nadie había acometido, que era atravesar la Antártida, ¿no? Lejos de parecer que nadie se hubiera presentado a este anuncio, se presentaron cerca de 5.000 candidaturas. 5.000 candidaturas, obviamente, no son pocas para este tipo de anuncios, de los que 56 formaron parte de esta expedición, ¿no? Una expedición que estuvo a la altura del anuncio, porque naufragaron, tuvieron que dejar a la mitad de la tripulación abandonados en unos botes. Durante 2 meses caminaron durante 3.000 kilómetros por la nieve para llegar a una base y iniciar otra vez el rescate de los compañeros que habían dejado atrás, naufragando en los 3 primeros intentos. Los rescataron al 4.º. Bueno, ¿qué quiero decir con este anuncio, no? El anuncio nos transmite una idea de desafío, ¿no? Extremo, quizás, ¿no? Podríamos decir, pero de desafío. Y yo creo que la empresa no solo es lo que es, sino también lo que sueña y lo que es capaz de transmitir. Y es muy peligroso y demotivador para una empresa no trabajar este componente aspiracional, ¿no? Este componente de superación y quedarse en cierto grado estancada. Y en ese aspecto, creo que para evitar estancarse, la responsabilidad social es un aliado perfecto por su capacidad para proponer a las empresas nuevos retos, ¿vale?, que motivan a superarnos, incluso motivando a las personas trabajadoras. Esta es la primera palanca, ¿vale? Inspirar y motivar a las personas trabajadoras es un elemento clave, y en la responsabilidad social tenéis muchos aliados. El segundo es, si veis estas noticias, podéis leer las noticias, estas son noticias de hace 2 o 3 días, vais a ver, hay muchas noticias que, sin lugar a dudas, nos hacen dudar que si existe algún progreso moral en la sociedad. De hecho, cuando yo le pregunto a mis estudiantes de la universidad si creen que el mundo ha progresado en los últimos años, ellos me responden que contemplan un progreso, especialmente en el ámbito de la técnica, pero se resisten a creer que hayamos podido progresar en el ámbito de la moral. Sin embargo, con esta pregunta se la hago a personas más mayores, la respuesta es otra. Bueno, yo creo que lo importante no es ver si el vaso está medio lleno o medio vacío, sino que lo importante es ver si se está llenando o se está vaciando. Y para eso soy optimista cuando leo, por ejemplo, los resultados del Programa de Desarrollo del Milenio y cuando veo los datos del último informe publicado hace poco y veo que la pobreza extrema, que en 1990 era del 47% de la población en los países en vía de desarrollo, ha pasado al 7,3%. O sea, una reducción significativa. La gente que vive con menos de 2 euros al día. Que el objetivo de lograr una enseñanza primaria universal, es decir, el número de niños que no asisten al colegio, ha descendido de 100 a 57 millones. O que la mortalidad de los niños menores de 5 años ha disminuido a la mitad, reduciéndose de 90 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos a 37. O que en los últimos 30 años, y no es baladí, 2.100 millones de personas han accedido a agua potable por cañería. O sea, ahí se ve un progreso. Con lo cual, lo que quiero decir con esto, como segunda reflexión, es que, y esto un poco una reflexión, elogiando un poco la frase de Galileo Galilei, y sin embargo se mueve, ¿no? O sea, por mucho que veamos noticias negativas, por mucho que veamos cosas que parece que no funcionan bien, siempre hay personas, organizaciones, ideas que contribuyen con menos notoriedad de las que no lo hacen a que el mundo progrese, ¿vale? Y existe un progreso gracias a que la gente no se deja llevar por estas ideas, entre comillas, tóxicas o negativas. Con lo cual, segunda palanca, no nos dejemos contaminar por todo lo negativo, ¿vale?, que en el día a día también se pueden hacer muchas cosas positivas. Y la última palanca es un caso casi práctico, ¿no? No del doctorado, pero imaginaros un negocio, ¿vale?, una guardería, donde los padres tienen que ir a recoger a los hijos a una hora determinada. Bien, pues como los padres se retrasan, en la guardería lo que hacen es que se plantean qué hacer, ¿no? Y se le ocurre poner una multa. Dice, bueno, pues a los padres que lleguen tarde les ponemos una multa. De hecho, si veis en la gráfica, se ve un poco regular, pero estos son 2 grupos. Uy, se me escucha regular. El grupo con multa es el negro, el grupo sin multa es el que no está sombreado, ¿vale? Bien, a partir de la línea roja ponen la multa y van viendo qué pasa hasta la línea azul. ¿Qué pasa? Pues que al principio
muy brevemente, disminuyen los retrasos. O sea, la gente intenta llegar pronto. ¿Pero qué pasa semanas después? Pues que la multa se ve como un precio y desaparece el componente moral o el compromiso moral que tenía de los padres con los cuidadores y con los hijos de ir a recogerlos. Con lo cual, tercera palanca de cambio, si le ponemos un precio a nuestros valores, algún día alguien nos acabará comprando. Y hoy habéis conseguido un reconocimiento precisamente por cómo sois y por los valores que tenéis, ¿vale? Estas son un poco las tres palancas de cambio que me gustaría dejaros, ¿vale? Y entiendo que todos llegamos a la idea de la responsabilidad social, pero ¿de dónde viene todo esto, no? Estamos hoy aquí, tenemos un certificado, ¿de dónde viene esta idea? Esto no se descarga de Internet, no se de ChatGPT, no es como, hijo, no te descargamos de Internet, tú naciste, bueno, pues en materia de responsabilidad social también nació. ¿Y dónde nació? Pues la primera referencia que se tiene a la responsabilidad social es de Richard Bowen, ¿vale? Un académico, en el que escribe un libro que se llama La responsabilidad social del hombre de los negocios, hace casi 70 años. Muchos de sus planteamientos continúan hoy, los mantenemos hoy en vigor, como por ejemplo cambiar la composición de los consejos de administración, facilitando la incorporación de puntos de vista de otras partes interesadas, o sea, consejeros independientes, una mayor representación del punto de vista social en la gestión de la empresa o una auditoría social realizada por expertos externos independientes que evaluara aspectos como, por ejemplo, los precios, los salarios, la publicidad, las relaciones institucionales, etcétera. O el desarrollo de códigos de negocio, que sería que contenía las buenas prácticas empresariales dignas de imitar, ¿vale? Hace 70 años de que este hombre empezara a hablar de responsabilidad social, pues dejadme que os muestre un poco esos 70 años resumidos en 5 o 6 minutos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es crear una relación entre lo que importaba la responsabilidad social o lo que influía en los órganos de dirección y gestión de la empresa y el tiempo. Entonces, en el eje Y vamos a ver lo que importaba la responsabilidad social, o sea, lo que importa, ¿vale? Y aquí vamos a ver el tiempo. Vamos a tener 4 fases, ¿vale? La primera fase, que empieza con la de Bowen, ¿vale? Es la fase de conceptualización. Se crea el concepto de la responsabilidad social. Importancia, 0. No importaba nada en el ámbito de los órganos de dirección y de gestión. ¿Por qué? Porque era algo que estaba en el ámbito académico. ¿Y qué aparece en esta fase? Pues aparece, además del libro de Bowen con estos planteamientos, aparece también el informe Madoz sobre los límites del planeta, cuando dicen, oye, que estamos llegando el 30 de agosto a terminar con los recursos del planeta. Bueno, esto viene un poco de este planteamiento de aquella época, o el informe Brundtland de Naciones Unidas, que habla de la primera vez de desarrollo sostenible, ¿no? De no comprometer las necesidades de generaciones futuras. Bueno, pues esta fase dura 44 años y es la fase de conceptualización, y pasamos a la siguiente fase. La fase de explosión y consolidación. Aquí la importancia va creciendo. Hemos pasado de no importar nada a importar algo. ¿Qué aparece en esta fase? Pues aparecen herramientas muy importantes. Aparece, por ejemplo, GRI, que muchos de los que trabajáis en responsabilidad social y está integrado en la aplicación de autoevaluación de responsabilidad social de la Junta de Extremadura, pues GRI es la referencia que hay para elaborar informes de sostenibilidad. Se habla por primera vez de la triple cuenta de resultados, o sea, el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto ambiental. Aparece también en Naciones Unidas, lanza Global Compact, ¿vale?, con la intención de crear un código de conducta global, ¿vale?, con fuerza jurídica, que trabaja sobre 10 principios relacionados con derechos humanos, con el trabajo, con el medio ambiente o con la corrupción. Y lo que es más importante, que yo creo de esta época, es que nacen, además de muchas normas, la ISO 26000, el Libro Verde de la Unión Europea, la 1000 normas en las que muchos de vosotros habéis trabajado y en las que se ha inspirado el decreto por el que se crea el observatorio. Nace también el Índice de Sostenibilidad Dow Jones. Por primera vez en 1999, 600 variables que son económicas, ambientales y sociales y de gobernanza empiezan a valorar a las empresas. Y se crea un apartado específico para focalizar cuánto de bien lo está haciendo cada uno.
Esta fase tuvo alguna limitación a la hora porque ya algunos departamentos de comunicación de las empresas estaban gobernando, por así decirlo, la responsabilidad social. Y crea una cierta confusión muchas veces porque la empresa comunicaba una colaboración con un proyecto social ambiental, pero era un proyecto ajeno a su actividad. O sea, yo, por ejemplo, me dedico a la construcción y lo que hago es que doy dinero para una escuela en un país o para cualquier causa ajena a mi actividad. Y esto provocó una desconfianza importante en la sociedad y en los agentes económicos hacia lo que era la figura de la responsabilidad social. Parecía que estábamos haciendo una cosa y estábamos lavando la imagen de la empresa con otro. Y aparece por primera vez el concepto de greenwashing, ¿vale? Bien, aún hoy muchas empresas confunden todo lo que es, y lo ha explicado perfectamente antes Elena, todo lo que es una estrategia de gestión empresarial que debe afectar a los planos económicos, sociales y ambientales y de gobernanza por, en su mayoría de los casos, una aportación económica a una causa más o menos justa y necesaria, ¿vale?, pero alejada de lo que es la gestión empresarial. Esto lo ilustra muy bien el Roto con su viñeta de todos los libros que tengo de ética son robados, o incluso crea una confusión importante en lo que es un anuncio, un titular de un periódico regional, cuando dice 1/3 de los estudiantes empresariales partidarios de evadir impuestos para ganar más dinero, ¿vale? Parecía que podía justificar, con el riesgo que esto supone además para una empresa, ¿vale? Bien, esta es la etapa 2. La etapa 3, llegamos a la etapa de regulación. Y entonces aquí, en una etapa bastante corta, de 4 años, pero en el que llegan las normas, llegan a lo que son las leyes. Y aparecen normativas importantes como la de sociedades de capital, donde dice que es indelegable las funciones de control y supervisión y aprobación de la responsabilidad social de las empresas, el Código Buen Gobierno de la CNMV, aparece también la Directiva de Información no Financiera y Diversidad, que yo creo que la que más nos ha afectado, ¿vale? Y en esta fase es donde podemos enmarcar la Ley 15 de 2010, la Ley Regional, que aunque es anterior, fue un avance, porque está claro que fue la primera ley que se hizo a nivel regional y la primera que se ha desarrollado jamás. O sea, no existe ningún reglamento de desarrollo de ninguna ley de responsabilidad social como el que hay aquí. Esta norma tiene además muchas cosas positivas. Yo destacaría, lo primero sería una norma de carácter voluntario para las empresas y obligatorio para la administración. O sea, esto es un poco innovador en aquella época. Una norma que se adelanta a su tiempo, se diseña sobre una aplicación web. Estoy hablando de hace 10 años que salió este decreto. Una aplicación web donde la empresa puede realizar una autoevaluación de forma independiente de aspectos ambientales, sociales, de transparencia, de buen gobierno, etcétera. Hace 10 años, ¿eh? Y también una norma que establece acuerdos público-privados para verificar y actualizar la responsabilidad social. Por aquí estoy viendo la cara de algunos auditores, pues son auditores externos que verifican con sus criterios y con sus normas, ¿no? Entonces, esta norma regional, espero que la veáis mejor en las pantallas de abajo, está en un contexto nacional donde tenemos una estrategia y un Consejo Nacional de Responsabilidad Social, y en Europa aparecen las directivas y a nivel global los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con lo cual, me parece que el esfuerzo que se hizo por esta administración, hoy cuando veo aquí a todas las empresas, pues la verdad es que mereció la pena. Esta norma además ha servido de modelo para otras iniciativas, ¿vale? Por ejemplo, la que se ha aprobado en el Congreso en 2022 con la Ley Crece, que es la figura de la empresa con propósito, sociedades de beneficio e interés mutuo, común, que no es más que la Ley de Responsabilidad Social de Extremadura con un conjunto más amplio de beneficios. Si bien, como pasa en muchas normas, no se puede aplicar ahora por la ausencia de reglamento. Bien, bajo este paraguas de las sociedades de beneficio e interés común se acogerían pues sociedades mercantiles que en sus estatutos se comprometan a la generación de un impacto positivo social o ambientalmente. Y por último llegamos a la última fase, he dicho 5 minutos, a la agenda CEO. Ahora lo que nos pasa es que la empresa no hace un proyecto de reciclaje puntualmente,
sino que sus productos son reciclados, no generan residuos o se pueden reutilizar. La empresa no da dinero para apoyar una causa de discapacidad o lo que sea, sino que integra a personas con discapacidad en su plantilla o, mejor todavía, plantea soluciones de accesibilidad en sus productos y servicios. Esa es la fase en la que estamos actualmente. Hemos pasado de lo que la empresa dice a lo que la empresa hace. Y en esta fase hemos tenido un aliado en un principio inesperado y que ha sido el que ha hecho que muchos de nosotros estemos hoy aquí y que seguro que el año que viene habrá bastantes más empresas. Y ha sido el sector financiero. Y en esto es un poco la importancia que tienen ahora mismo las empresas en volumen de negocios, si comparan al PIB de muchos países, o sea, fijaros de lo que estamos hablando. Y ha sido el sector financiero el que ha dicho que ha impulsado esta transformación. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues lo primero ha sido Larry Flynn, ¿vale? que es el CEO de BlackRock. BlackRock gestiona, bajo su gestión tienen activos por el valor de 10 billones de dólares, que más o menos es como si fuera el PIB de Alemania, Francia y Reino Unido juntos. O sea, alguien importante, tiene 5% de la bolsa actualmente del IBEX 35 y es una gestora que ahora esta mañana anunciaban que iba a comprar una empresa en Estados Unidos por 1.200 millones de dólares, así. Bien, pues ha sido esta empresa y este sector financiero el que ha impulsado este sector con la creación de la taxonomía de las finanzas sostenibles, que define qué es un proyecto, es una directiva europea que define qué es un proyecto sostenible, qué es un impacto social positivo, qué es un proyecto ecológico, evitando que se produzca de alguna forma una distorsión en este tipo de conceptos. Y la pregunta que nos podíamos hacer es ¿por qué, no? Porque el sector financiero ha visto como algo prioritario el tema de la responsabilidad social. Y yo tengo dos conclusiones prioritarias. Una de ellas es esta misma, que es porque los activos intangibles han pasado de ser prácticamente menos del 20% a ser más del 80% de una empresa. O sea, ahora la reputación, la marca, la capacidad de innovar, las buenas relaciones de la empresa han sido monetizadas y valen. O sea, no vale tanto tener una nave, sino vale tener un buen equipo de trabajo, tener capacidad para innovar, tener reputación, vale más. ¿Vale? Y en segundo lugar, porque los riesgos a los que el sector financiero identifica para recuperar sus inversiones también han cambiado. Y esto es una parte de un informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial, donde se analizan en los últimos 10 años lo que son los riesgos en función de distintas categorías. ¿Veis? Categoría azul es el riesgo económico, categoría verde el ambiental, geopolítico el naranja, social el rojo y tecnológico el lila. Pues como veis, si vemos, los que hace 10, 15 años eran riesgos económicos han ido desapareciendo con el paso del tiempo. O sea, prácticamente ahora tenemos riesgos ambientales, sociales y geopolíticos. Es más, en el informe de este año, los riesgos más importantes son desinformación, fenómeno meteorológico adverso, polarización de la sociedad, etcétera. Y mi pregunta es, las empresas que tengan más preparados en su gestión o tengan implantados sistemas para manejar estos riesgos, ¿serán más competitivas o no? O las empresas son ajenas a estos riesgos, son ajenas a los fenómenos meteorológicos, son ajenas a la polarización de la sociedad, son ajenas a... El sector financiero cree que no. Y de hecho, esto ha sido lo que ha pasado en un concepto que apareció hace solo 10 años aquí en España, que es la inversión socialmente responsable, que ha pasado de prácticamente no tener representación en lo que era la gestión de fondos a hoy gestionar casi el 50% de los fondos que se gestionan. O sea, la gestión basada en criterios que se llaman ESG, o sea, de buen gobierno, de medio ambiente y económicos. Esto ha sido gracias a que se ha creado, como decía antes, la taxonomía renovada de la Unión Europea. Aquí se define lo que es un producto sostenible, cuáles son los sectores, cuáles son aquellos sectores donde van a llegar esas inversiones procedentes de este tipo de inversión, y esa es la realidad que tenemos hoy en día.
Por eso, muchas veces, cuando una empresa, y además os digo porque muchas de las que estamos aquí son pymes, esta obligación de informar y esta información se utiliza sobre todo para grandes empresas, pero en 2017 la obligación de informar también llega a las pymes, con lo cual habrá pymes que puedan acceder a este tipo de financiación, ¿vale? Bien, estos son criterios de cómo se excluyen los sectores o cómo se incluyen, no voy a detener. Me voy a detener solo en lo nuevo, en lo que viene, ¿vale? Hemos visto 3 palancas para utilizar la responsabilidad social, hemos visto de dónde sale la idea y por qué llega hoy a ser tan importante, ¿vale? Y qué viene ahora, ¿no? Y lo que viene ahora principalmente son dos directivas europeas, una que ya se ha aprobado, que es la directiva de debida diligencia, en la que la empresa se le impone la debida diligencia en aspectos adversos potenciales sobre aspectos de temas de derechos humanos y medio ambiente, tanto para ellas, para sus filiales o para aquellas cadenas de valor mundiales, o sea, a proveedores. Con lo cual, eso implica que si mañana una empresa está comprando en Asia cualquier cosa, tiene que verificar que allí se cumplen unas determinadas condiciones laborales, ¿vale? O que el tema ambiental, no porque estén cumpliendo una normativa que pueda ser más o menos laxa, sino porque después ella va a ser responsable de los riesgos que pueda suceder en esa empresa. Y lo segundo es la directiva de alegaciones ecológicas, en los que en la actualidad se ha planteado la Comisión Europea. Hay más de 230 etiquetas medioambientales, ecológicas, que generan una confusión importante en el ciudadano y en las empresas, y a partir de la aprobación de esta directiva, cualquier iniciativa va a tener que tener una verificación externa y va a tener que tener un estudio para decir que aporta tal o cual beneficio, ¿vale? O que es ecológico. Bien. Pues con esto termino. Espero que más o menos esa vuelta por lo que es la historia de la responsabilidad social la hayamos visto, por lo que nos queda por delante. En resumen, la responsabilidad social está dejando de ser lo que la empresa dice para lo que la empresa hace. Es un poco el resumen que quiero transmitirlo. Y aquí tenemos hoy muchos ejemplos de eso. Tenemos empresas que dicen una cosa pero también la están haciendo, y ese es el verdadero valor del cambio, ¿no? La coherencia del mensaje entre lo que la empresa dice y lo que hace, que ahora es lo que se denomina el propósito empresarial, que seguro que lo habéis escuchado hablar bastantes veces. Y esta es la forma que ha tenido las empresas históricamente de competir, que es anticiparse a los cambios. O sea, lo decía antes Elena, de pensar en el futuro, ¿no? Pues yo digo un poco, tomo su palabra, digo, porque quien no piensa en el futuro acaba por no tenerlo. Pues todas las empresas que estáis aquí trabajando en materia de responsabilidad social estáis pensando en el futuro, y estoy orgulloso de ello y seguro que ese futuro va a ser exitoso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Damos comienzo ahora a la entrega de los certificados acreditativos de la condición de empresa socialmente responsable de